Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy hablaremos sobre 5 cosas que no estarán de moda este 2023. 5 estilos, 5 outfits, 5 piezas, cosas que lamentablemente a veces están, a veces no están, las quitan, las ponen y de repente, aunque no estén de moda, pudiera ser que de pronto llegara una pronto moda. Así que gracias por quedarse hasta el final y como saben, muchas gracias por su like. Y bueno, ya estamos casi a final de año y bueno, si no estás suscrita a mi canal, es una buena razón para suscribirte aquí abajo a mi canal. Así que vamos a comenzar. En el número 1 tenemos los Super Stretch Skinnies. Es decir, estos pantalones que son skinnies, que son ultra pegados. Es decir, que no les cabe ni la respiración y más si son un poquito low rise. Sucede que no han tenido tanto furor, sucede que ya los utilizamos y puede ser que ya te veas un poco pasada de moda, aparte de que no son los pantalones que más nos favorecen. ¿Qué pudieras utilizar en vez de esos? Sí, unos skinnies, pero que no sean tan pegados y que tengan un tiro más alto para que favorezcan más a la figura. Pudieran ser unos skinnies que sean ligeramente straight, o sea, rectos, y que no enmarque tanto la figura. Sí pegados, pero no ultra embarrados, o sea, no pegadísimos. Y esto va a hacer que te dé una figura un poquito más larga, que no sea efecto embudo, y son estos cambios ligeros que van a hacer que te veas mejor. Así como subir el tiro también va a hacer que tu proporción mejore, te veas más alta, no te saque una extra pancita y no te veas mal. En el segundo lugar tenemos la túnica más el legging, este combo que no queda en el 2023 porque se pudiera ver un poco bastante pasado de moda. Es decir, los leggings sí siguen de moda toda la vida y creo que son un básico de armario. Sin embargo, estas túnicas largas estilo suéter de repente, o si vives en un clima pues cálido, ya sabes, estos blusones largos con leggings, pues ya no se utilizan. Te vas a ver pasada de moda y que pudieras utilizar mejor pues prendas o un poco más cortas o incorporar unos jeans. La verdad es que ahorita el combo túnica, suéter largo y legging no está tan de moda. Inclusive si quisieras modernizar este outfit pudieras agregar un blazer y se vería un poquito más chic y un poquito más sport chic si ese es el tono que quieres. Pero la verdad es que este combo te hará lucir este 2023 un poco avejentada y pasada. En el tercer lugar tenemos el collar largo estilo pendiente. Es una de las tendencias que tampoco serán un hit este año. Y más si le agregas pues un pendiente, por ejemplo, de piedra natural o un dije que caiga muy abajo. Esto sí, tengo que decirlo, favorece y muchas veces te ayuda a complementar el outfit, pero tampoco te hace lucir la más moderna ni con el estilo actual. La realidad es que seguimos con joyería un poquito más corta, pudiera ser algo más delicado o con capas inclusive alternando largos de joyería o con un collar que sea un punto focal, es decir, algo en cristales, algo que llame la atención pero que sea corto y que esté en una parte mediana a corta. Es decir, el largo y pendiente yo creo que lo tendremos que guardar y dejarlo para un poquito más adelante. En el cuarto lugar tenemos los suéteres que tienen el cuello cascada, el cuello pues caído, ¿no? Vamos a decirlo así. La verdad es que estos suéteres por lo general vienen largos, son también como que un efecto túnica y sí, son lindos, son muy bonitos, pero no es lo que será la tendencia el año que entra. El año que entra se optarán más por cuellos un poquito más pegados como lo que tengo yo y no tanto cuellos que cuelgan. Esto siempre es pues estacional, de repente está, de repente no está y no quiere decir que tengas que tirarlos porque seguramente van a regresar y van a ser un punto de moda nuevamente. Lo único que tendrás que hacer es guardarlos si quieres ir a la moda y estar un poquito más en tendencia. Si ustedes, por ejemplo, me van a comentar aquí abajo que no siempre tienes que estar en tendencia, no, tienes razón, probablemente no es que siempre tengas que vivir en tendencia, pero de repente que sepas qué cortes o qué cuellos te pueden hacer ver un poquito con un outfit un poquito más avejentado y no tan fresco y moderno y actual. Que sirven, son para tapar, pero también podemos saber qué utilizar y qué no utilizar o cuándo esperar con un elemento y cuándo agregar otro.
Otra de las cosas que tampoco estarán muy en boga el año que entra es el botín con los deditos de fuera o el destalonados, es decir, la botita abierta, pudiéramos decirlo. Y bueno, probablemente podemos guardarlas porque sí regresarán y les regresarán de alguna manera u otra, pero no es lo que estará más en tendencia el año que entra. Creo que los podemos apartar. Yo inclusive tengo varios de estos zapatos que me gustan mucho, pero que la verdad es que ahorita se ven un poquito pasados de moda. Sin embargo, sé que llegará su momento y volverán a resurgir. Lo que puedes hacer es intercambiarlo por los clásicos botines que todas y todas debemos de tener, que es un elemento más clásico, que ese difícilmente puede salir de moda. Pues si quieres ir completamente a la moda, puedes agregar plataforma o no agregar plataforma, pero la realidad es que muchas veces cuando vas en el clásico moderno, pues siempre vas a atinar. Con los elementos de moda habrá momentos donde tenemos que esperar y saber que ahorita no nos favorecen. Finalmente, el regalo, el sexto, sería el blazer oversize con los bikers, que fue una de las tendencias que muchas personas muy juveniles lo utilizaron. Y bueno, es una tendencia que a muchos les gustaron, a otros no, es un estilo de vestir. Sin embargo, no fue algo que yo utilicé, pero bueno, se vio, había personas que les gustaba. Yo de repente, en muchos casos, lo consideré un error de moda porque remarcaba muchas zonas que de repente no queremos dejar ver. Sin embargo, va a quedar fuera yo creo que el año que entra y no será una de las tendencias más actuales. En sí, pudiera pasar a ser pasada de moda. Así que pues habría que repensar qué hacer con esos leggings. Se pueden convertir en una opción de gimnasio o, como yo, una opción de ponerlos debajo de una túnica que puede ser un poco transparente. Y bueno, chicas, gracias por quedarse hasta el final del video. Si les gustó este video, regálenme su like, por favor, porque con eso sé que les interesa saber más sobre las cosas que no debemos de utilizar este 2023. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias por suscribirte. Si eres nueva, me llamo Daniela y hago videos de moda, de belleza, de estilo de vida y bueno, obviamente en esta temporada sería algo de vlogmas. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final. Les mando un beso y hasta mi próximo video. Chao, chao.